El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hebreos 4, del 14 adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, diga, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De aquí nos vamos a Santiago. Santiago capítulo 4, verso 2. Santiago capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. Codiciáis, anheláis, ambicionáis, desead y no tened. Y no lo conseguís. Isaías 59, 16. Y vio que no había hombre y se maravilló, se asombró, se pasmó, se extrañó que no hubiese quien se interpusiese. La sorpresa y el asombro de Dios era porque no había nadie que intercediera a favor de la tierra para poder desviar su ira por el pecado. Así que Dios mismo se comprometió a favor de su pueblo para que se manifieste claramente su justicia contra los enemigos de su iglesia, los enemigos de su pueblo. Y se compromete también, y se comprometió con la salvación más gloriosa realizada por el Mesías cuando se cumpliera. Mirando la realidad, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Vemos muchos líderes que hablan de oración y sin embargo ellos y sus ovejas confiesan por todas partes que oran muy poco y se excusan con la presión del trabajo, se excusan con las necesidades del pueblo. Dice que las necesidades del pueblo los dejan sin fuerza para orar. O lo tienen como un mal hábito de vida ministerial y pasan las horas sin orar, sin leer la Biblia y luego vienen a dar sus pláticas, sus enseñanzas, a ministrar al pueblo cosas que no han experimentado. La oración debe ser la prioridad para cualquier persona que anhela ser usada eficazmente. Jesús se apartaba de sus discípulos con frecuencia para tener momentos de quietud con su Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba pasar tiempo en oración, sin duda nosotros no podemos vivir sin ella, porque nos vamos a minar espiritualmente, emocionalmente, físicamente, y vamos a ser vulnerables al desánimo, al desengaño también, al desaliento.
y a todo lo que los malos consejeros suelen hablar, porque ellos mismos no rinden un servicio de oración. Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Este libro de la ley no se apartará, no lo vas a olvidar, no lo vas a arrinconar, no lo vas a abandonar. Este libro de la ley no se debe apartar de tu boca. Vas a meditar en él, vas a repasar lo que está escrito de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, si haces eso, vas a hacer prosperar, vas a salir a flote, vas a progresar en tu camino y todo te saldrá bien. Josué fue exhortado a meditar en la ley porque su éxito futuro dependería de seguir la voluntad de Dios. El tener al Señor en el centro de nuestra atención crea confianza. Sin la oración y la lectura de la Biblia, que van juntas, los creyentes caen en un círculo vicioso de problemas que se van haciendo cada vez más grandes al tratar de darles soluciones humanas. Y en esas condiciones, el desánimo, la depresión son el caldo de cultivo para que se desarrollen y crezcan. Entonces, la pérdida de confianza va acompañada por la duda. Si el creyente se sumerge en la oración y en la lectura de la Biblia, va a hallar seguridad en el poder y en la presencia del Señor. Pero el que duda de la fidelidad de Dios buscará refugio en cualquier parte, menos en Él. Y al final la persona se apartará de la voluntad de Dios, viviendo, engañando, pensando que Dios le falló. Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15, versos 7 y 8. Jesús les dijo a sus discípulos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Necesariamente debemos estar en Cristo para poder vivir para Él. Permanecer en Él nos hace capaces de argumentar la largura de esa promesa, porque permanecer en Jesús es no abandonarlo nunca por otro amor. Permaneciendo en una unión viva y consciente con Él. Así como el pámpano está siempre cerca del tallo recibiendo vida, también todos los verdaderos creyentes permanecen en Cristo en el sentido de que hay un significado más elevado que debemos conocer antes de que podamos alcanzar el poder ilimitado de su trono. Por eso dice: pidan todo lo que quieran. Esto es para los Enot. Recuerdan que empezando el libro de Génesis dice que Enot caminó con Dios y un día Dios se lo llevó. Así que esto, pidan todo lo que quieran, es para los Enot que caminan con Dios. Esto era para los Juanes, es decir, esos que se recostaban en el pecho del Señor Jesús. Esto es para los Pablos que dicen: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El corazón debe permanecer en amor.
La mente debe estar enraizada en la fe. La esperanza debe estar cimentada en la palabra, porque el hombre entero tiene que ser unido al Señor. Pues de lo contrario es peligroso que se nos confíe poder si nosotros no estamos pegados a Dios. Mire lo que podemos hacer con el poder, un desastre. Así que la buena noticia es que todos pueden permanecer en el Señor y el Señor puede permanecer en ustedes. En esos momentos de comunión, de relación, de trato, de unión, Él hará más liviana la carga, porque Él te va a levantar y te va a llenar de confianza. Vayan a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17? Oren sin, ¿qué es eso? Oren sin cesar. Orar sin cesar es mantenernos conscientes de la presencia de Dios en todo momento y llevar todas las situaciones que se nos presentan ante Él. Esto no quiere decir que lo único que vamos a hacer será orar y dejar de hacer. Orar sin cesar significa vivir nuestro día a día de la mano del Señor, hablando con Él y permitiéndole guiar todos nuestros pasos, hacerlo parte de nuestra vida diaria. Oramos sin cesar cuando acudimos a Dios para darle las gracias por algo bueno que nos acaba de suceder. Entonces nos detenemos un segundo, elevamos una oración, le decimos gracias Señor porque estamos conscientes que Él está con nosotros. Y esa gratitud, esa gracia sale del corazón, de lo profundo del corazón y va acompañado con gozo, con alegría, porque Dios es el que está dando respuesta a nuestras peticiones. Que a veces no son peticiones habladas, son peticiones del alma. Como dice la Escritura, que Él sabe todo lo que necesitamos, que no necesita que le digamos. Pero en principio tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a decir, porque si no, no vamos a saber cómo comunicarnos con Él. También orar sin cesar es cuando vamos ante Dios a comentarle algo que nos preocupa en un momento en particular. Vamos por la calle, estamos pensando en Él. Vemos un accidente de tránsito y uno inmediatamente puede orar por el accidente, puede orar por los heridos, porque está en continuo, en permanente comunión con Él. Entonces podemos orar y podemos interceder, no es Señor, entro a tu presencia para pedirte otra vez por estos que se han accidentado. Está en comunión, no necesita decir esas cosas. Está en una comunión permanente. Orar sin cesar es un verso bien corto, pero encierra una verdad sumamente grande que todos debemos practicar porque es la base, es la plataforma que necesitamos saber y practicar. Puesto que lo que mantiene al cristiano firme es la oración. ¿Y qué es orar? Orar es sencillamente hablar con Dios. Es confesar detalladamente tus sentimientos. Es contarle tus sentimientos, tus desilusiones, tus decepciones y tus amarguras más íntimas. No se acostumbren al pide y al dame. Hacer esto es de niño. Hacer esto es no entender la palabra. Y con este tipo de oración lo único que se muestra es interés. Interés por las cosas que Él puede darnos.
La oración debe producir, debe causar, debe originar, provocar paz, porque el deseo y el objetivo de Dios es que a través de la oración nosotros podamos ser fortalecidos en nuestro interior. Cuando la Biblia habla de orar sin cesar, no está hablando de pasar, como dije, todo el día orando, aunque se puede hacer y eso sería excelente, pero no se trata de eso. Se refiere a mantener un hábito diario de búsqueda de la presencia de Dios. Por ejemplo, responde en silencio estas preguntas que te voy a hacer. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas le dedicas a tu trabajo o a tus estudios? 24 horas. 24 horas tiene el día, por lo menos le dedicas unas 8 horas. Los que van al colegio son unas 8 horas, mañana y tarde. 24 menos 8, 16. Más lo que te tardás en ir a la fuente de tu trabajo, ida y vuelta por lo menos 1 hora, peor si vivís lejos. Quedan 15 horas. ¿No es cierto? De las 15 horas, ¿cuántos duermes? ¿Cuánto duermes en la noche? ¿Cuánto duermes en la siesta? Por lo menos 8, ¿no es cierto? Te quedan 7. Entre dormir y alistarte para ir otra vez a tu trabajo, 1 hora. ¿Cuántos te quedan? 6. ¿Cuántas horas le dedicas a tu familia entre la comida y el aseo personal? 2 horas, ¿no? Por lo menos. En comer y luego alistarte otra vez. Quedan 4. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu hobby, a tu trabajo, a la zumba, al gimnasio o a cualquier deporte? Por lo menos 1 hora, y eso sin contar la ida y la vuelta. ¿Cuántas horas te quedan? 3. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la internet? Por lo menos 2. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tus amigos, al esparcimiento social, a la televisión? 2. ¿Cuánto queda? Nada. La gente se amanece mirando tele, ¿sí o no? Los muchachos se amanecen con el celular. Cada vez más miope porque la luz esa en la oscurana les hace daño. ¿Y cuál es el tiempo que le dedicas a Dios? ¿Cuál es el tiempo que le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo estás solo con Dios? En ese estado se encuentran millones de personas. Y dicen, todavía no puedo orar, no tengo tiempo para orar, pues tengo mucho trabajo. No tengo tiempo ni para leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no es su prioridad. No, lo que pasa es que llego a mi casa y mi mujer es una máquina de reclamo. Me carga a los hijos y después quiere que la atienda y que le dé una vuelta todavía. ¿Sí? Además tengo que distraerme, ya que ni siquiera puedo ir a los partidos de fútbol, por lo menos los miraré en la tele. Y sigue sentado ahí. Además mi cuerpo al final del día, ¿qué es lo que quiere? Cama.
¿Y qué harás con ese deseo de tener comunión con Dios? Porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Algunos dirán que espere. Ay, Dios, no tengo tiempo, estoy tan cansado. Espera, ¿hasta cuándo? Espera, ¿hasta cuándo? Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. No olvides de dónde te sacó. No podrás conocerlo si no pasas tiempo con Él. Porque el que necesita de esta relación sos vos. A veces el creyente siente una necesidad de orar. Está consciente de ello y lo hace por unos días, pero lo deja excusándose que no tiene tiempo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se motive de nuevo? ¿Meses? Cuando uno está acostumbrado a leer la Biblia y deja de leer la Biblia y quiere leer, no puede leer. Es increíble, pero cualquier cosa puede pasar, menos que la persona se sienta otra vez de nuevo como antes a leer la Escritura. Igual pasa con la oración. Si la persona estaba acostumbrada a orar y deja de orar, cuando quiere volver se aburre. Así que necesitamos entender que la oración es vital para el cristiano, porque de la oración viene el gozo, de la oración viene la paz, de la oración viene la fortaleza. Ahí nace la comunión, ahí nace el amor por Dios. Él conoce nuestras necesidades, por eso ha prometido que si buscamos su reino y su justicia, Él añadirá cosas que Él sabe que necesitas sin que se lo pidas. Orad sin cesar significa el vivir del cristiano. Ese es el cristianismo que a Dios le agrada. Y eso es mantener una verdadera comunión con Él. ¿Dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces, para recibir las cosas que deseamos, debemos ir a su palabra, porque en su palabra está su voluntad y las condiciones para recibir las respuestas, porque las respuestas están condicionadas a su voluntad. Vaya al libro 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. 1 de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Y esta es la confianza, la plena y absoluta confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, si pedimos algo conforme o según a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos también, tenemos la certeza, la seguridad que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque Él nos oye. La palabra confianza viene de una palabra griega, parresia. Esta palabra viene de otras dos, resis, que significa parlamento. Según el diccionario Wine, parresia significa la ausencia del temor de hablar abiertamente, con confianza, con coraje, con osadía, con Dios. Recuerden la reina Esther, eso nos muestra la idea de lo que significa esta palabra. Vaya al libro de Esther, capítulo 4, verso 10. Era gravísimo lo que estaba pasando al pueblo de Dios en Persia. Así que la reina Esther dijo a Hatat que le dijese a su tío Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, le dijo, que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, solamente hay una ley con respecto a esto, y es la de morir, salvo a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey
en estos 30 días. Capítulo 5, versos del 1 al 3, de Esther también. Aconteció que al tercer día se vistió Esther con sus vestidos reales y entró en el patio interior de la casa del rey. Estaba al frente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, frente a la puerta, dice, del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella tuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther, tocó la punta del cetro, dijo al rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daría. Esther representa a la iglesia. Ella debía hallar gracia en la presencia del rey para que el rey extendiera su cetro y ella no muriera. Pero ella lo consiguió y tuvo libertad, tuvo confianza, tuvo coraje, tuvo osadía de hablar en la presencia del rey. Ahora dice la Escritura que Dios abrió un camino en Jesucristo para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia para obtener socorro para nuestras necesidades. No tenemos necesidad inclusive ni de ayunar. Si nosotros estamos en comunión con Él y estamos en santidad, podemos entrar al trono de la gracia sabiendo que no nos va a pasar nada porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. ¿Dónde consiguió Esther el poder para entrar en la presencia del rey? En la intimidad. Estuvo 3 días ayunando en su recámara. Ahí ayunó delante de Dios y lo que consiguió se manifestó en público, delante de todas las autoridades de Persia, porque el poder lo había conseguido ¿dónde? En la privacidad de su relación con Dios. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10, verso 9. Así que, hermanos, teniendo libertad, dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La palabra libertad en este pasaje también es paresia, o sea que nosotros tenemos libertad, confianza, coraje, osadía de hablar en la presencia del Rey de Reyes, porque para hablar con Dios lo único que necesitamos es la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús con su sangre abrió camino para cada uno de nosotros, para que entremos en su presencia con confianza, con coraje, con osadía, para poder hablar con Él. ¿Y cuándo se podrá hacer esto? Cuando tengamos suficiente hambre y sed de Él. Entonces vamos a buscar verdaderamente más de su presencia que de cualquier otra cosa. La gente vive preocupada por muchos problemas, porque todavía no encontró al Dios que va a solucionar todos sus problemas. Jesús dijo que en el mundo íbamos a encontrar todo tipo de problemas. Y los problemas los vemos tan grandes que nos quitan el hambre y la sed de Dios. Y ahí vamos contándole nuestros problemas a cualquier gente que no los va a guardar. Si fueran al Señor, seguro que Él los solucionaría, porque está escrito en la palabra: nada es imposible para Dios. ¿Cuántos creen eso? Si usted no lo ha experimentado, no lo va a creer, pero por lo menos la enseñanza, la palabra, la predicación es para que usted se anime a hacerlo. Si usted quiere respuesta para sus oraciones, bien, haga como dice el Salmo
La Escritura, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.